Esto implica que la apuesta del actual ayuntamiento es la de continuar y mejorar la calidad arquitectónica de la ciudad. En ese sentido, el hecho de introducir los valores sociales, de justicia, etcétera, ha de quedar claro que no implica en absoluto dejar de atender a las cuestiones arquitectónicas. Por eso estamos en el Colegio de Arquitectos. Uno de los temas centrales de la calidad de vida, de la justicia, de los derechos, es la vivienda. Y por eso se montó esta doble jornada. Se trata de afrontar la cuestión del derecho a l'habitatge, políticas de vivienda, en el marco internacional, cómo está el mercado del alquiler. De hecho, aquí, cómo afrontar el problema de la gentrificación, el impacto del turismo, etcétera. Y bueno, que todo esto de alguna manera se anuda en una cuestión que para nosotros es central y también lo es para el Observatorio IDES, para defender los derechos, que es el mundo del alquiler, dignificar el alquiler. Miréis el texto que miréis legislativo vinculado con vivienda, me refiero siempre al contexto estatal, o cualquier plan de vivienda redactado en esta época, siempre se habla de un doble objetivo. Uno que es evidente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la política de vivienda? Pues garantizar el acceso a la población. Pero hay otro que siempre aparece, que es el impulso económico al sector de la construcción. Ese doble objetivo, ¿no? Esos primos hermanos que van juntos de la mano, lo que han hecho al final es derivar en el parque y en los problemas que tenemos, porque al final ese vínculo lo que hace es derivar siempre la política de vivienda hacia la clase media. Por un lado, nos estamos dejando fuera siempre a la población de menores recursos, y por otro lado hemos hecho una cosa que es siniestra, que yo creo que es convertir a cada propietario en un pequeño especulador. Toda esta situación lo que está creando es un verdadero problema de acceso a la vivienda, centrado efectivamente en los hogares con menos recursos, pero también en el sector típico que intenta acceder a la vivienda por primera vez en su vida, ¿no? Que son los jóvenes. Y sobre alquiler, es verdad que ante este panorama la Gloria Patria dice que vamos a rectificar la política de vivienda y nos vamos a focalizar en la rehabilitación en alquiler, en un momento en el que era obvio, o sea, es que no podían hacer otra cosa. Fue el propio estallido el que no fue una decisión política, fue una decisión totalmente contextual. Este fenómeno de la financialización no es nuevo, es un proceso cíclico. Y hemos visto cómo esta transformación del mundo económico y social ligada a la financialización tiene que ver con la jerarquía global del capitalismo. Todos estos procesos requieren grandes financiaciones que solo se pueden recuperar a lo largo de un gran periodo de tiempo y requiere un gran sistema de crédito. Y a través de este sistema, el entorno construido ha sido una válvula de escape, como hemos visto las consecuencias en los años 90 y en la década de los 2000. Ahora hay muchos flujos del mercado financiero que van hacia el paisaje urbano y muchas veces de forma desconectada de la capacidad de los trabajadores de poder pagar las deudas y también de la revalorización de los activos. A medida que el espacio urbano se ha convertido en un canal de inversión, han empezado a cambiar el desarrollo urbano y todos hemos experimentado grandes burbujas inmobiliarias. En España y en Irlanda, los bancos malos rescatados por el país han tenido grandes consecuencias, especialmente en Madrid, en Barcelona y en Dublín. Y cada vez hay más activos disponibles en comparación con los Estados Unidos. Tanto en España como en Irlanda, los fondos de inversión en vivienda son un aspecto muy importante en el parque de viviendas en alquiler. Sabemos que en España hay problemas con viviendas vacías que están en manos de los bancos y la pregunta es quién tiene la responsabilidad de estas viviendas, quién tiene la responsabilidad de las deudas. También sabemos que los arrendatarios han tenido que hacer frente a la subida de alquiler, pero al final se trata de un fenómeno muy nuevo y como que tiene que ver con una gran variedad de distintas inversiones. No sabemos cuál va a ser su impacto social y económico hasta que no pase un tiempo.